muy diferente a lo que pasa con la meiosis, como vamos a ver. En la meiosis se producen células hijas con diferente información genética que la célula progenitora. Esta meiosis solo ocurre en células eucariotas que producen células sexuales o gametos. En el caso de los animales, las células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. En la mitosis se da en células somáticas. ¿Y cuáles son esas células somáticas? Pueden ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las otras células que no son sexuales. La meiosis es muy importante para los seres vivos, ya que gracias a ella se producen células e individuos genéticamente distintos. ¿Y qué permite eso? Que haya diversidad biológica. Por eso hay infinidad de especies de aves, de mamíferos, de anfibios. Gracias a la meiosis podemos tener eso. La meiosis son dos, meiosis 1 y meiosis 2, a diferencia de la mitosis. Como pueden apreciar acá, en la meiosis 1, en la profase 1, los cromosomas duplicados se condensan y estos cromosomas se aparean, es decir, se juntan con su par homólogo y forman una estructura llamada tétrada. ¿Qué quiere decir tetra? Como su nombre lo dice. Se forman 4 cromátidas hermanas. Entonces, si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4. En la mitosis solamente se formaban 2. Entonces, en cada tétrada ocurre un evento que se conoce como entrecruzamiento o se produce una recombinación. ¿Qué significa eso, chicos? Que cada tétrada intercambia fragmentos de un cromosoma con la parte correspondiente del otro cromosoma. Entonces, gracias a este fenómeno, las nuevas células que se tienen una información genética diferente. Al igual que en la mitosis, en la profase 1, se forma el uso acromático. En la metafase, los cromosomas o pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula gracias al uso acromático. En la anafase 1, cada cromosoma homólogo se separa y se van hacia los extremos de la célula. Entonces, cada cromosoma lleva consigo 2 cromátidas, que ya no son idénticas, debido al entrecruzamiento, como pueden observar. En la telofase 1 se forman 2 núcleos. Como ustedes pueden ver, empieza a formarse la envoltura nuclear, entonces cada cromosoma ya tiene 2 cromátidas hermanas, que son genéticamente diferentes. Cuando se forman esas 2 células con información genética diferentes, se produce la división 2 o meiosis 2. En la profase, los cromosomas duplicados de cada célula se vuelven y se condensan y se vuelve a formar el uso acromático. En la metafase, igual que en la metafase 1, los cromosomas se sitúan en el centro de la célula gracias a que los microtúbulos los jalan. En la anafase, las cromátidas hermanas que estaban antes unidas se separan hacia los polos opuestos de los centrómeros. Y en la telofase vuelve y reaparece la envoltura nuclear y estas células quedan haploides. ¿Qué significa haploides? Cuando hablamos del proceso de meiosis, ¿qué quiere decir?
que esas células hijas quedan con la mitad de la información genética, a diferencia de la mitosis, que quedan con la misma información genética. Por eso la mitosis se conocen como células diploides y en la meiosis esos gametos se conocen como células haploides. Entonces, pero todo no es de maravilla. Entonces, a continuación, les muestro acá las células sexuales o los gametos, que es el óvulo en el caso de las hembras o mujeres, y el espermatozoide en el caso de los machos o hombres. Aquí les muestro un paralelo de las dos divisiones, sus diferencias. En esta ocurre una sola división, en la otra dos. Esta forma dos células hijas, esta forma 4. La mitosis, el ADN es igual a la célula progenitora, en la meiosis no, es diferente. Los cromosomas son iguales que la célula progenitora. En la meiosis, como les hablaba, son haploides, es decir, que tienen la mitad de la progenitora. La mitosis solo se da en células somáticas, en la meiosis solo en las células sexuales. La mitosis es muy importante para el crecimiento y reparación de tejidos y la meiosis nos permite que haya diversidad biológica y variabilidad genética. Pero esos procesos de división tienen que tener un control. Para eso, las células eucariotas cuentan con unas proteínas que regulan la división celular y les indica cuándo deben realizarse. Esas dos proteínas son las proteínas reguladoras internas y las proteínas reguladoras externas. Las externas que controlan. Ellas evitan que la célula entre en mitosis si los cromosomas no se han duplicado. Para que se produzca o se entre en mitosis, los cromosomas deben duplicarse, si no va a haber una irregularidad en esa división. Las externas indican a la célula que se debe acelerar o detener el ciclo celular, según lo que ocurra en el medio externo, en el cual se encuentra la célula, ya que a través de factores pueden ser ambientales, químicos que tú introduces en tu cuerpo, puede afectar a las células, entonces esas proteínas permiten o regulan de que no se haga el ciclo celular para que no haya un ciclo celular anormal. En algunas veces las proteínas no pueden regular esos eventos y se produce en algunos casos una enfermedad que se conoce como el cáncer.